Hola, hola, saludos. En este video vamos a desarrollar el contenido 1.5 de la unidad 2 de segundo año de bachillerato. En el caso de las aplicaciones solo voy a desarrollar un ejercicio porque ahí requiere un poquito más de análisis de parte del que está desarrollando el ejercicio y no específicamente se reduce a un tipo de proceso, sino que pueden ser diferentes procesos de los que se han visto anteriormente a estos contenidos. En este caso, pues, vamos a desarrollar el ejercicio que nos está pidiendo demostrar entre los puntos 3,7 menos 3,-1 y 3,-1 ubicarlos, bueno, en el plano cartesiano. Yo no voy a utilizar mucho el plano cartesiano, sino que solo nos vamos a dedicar a demostrar por qué forma un triángulo rectángulo. Para demostrar si es un triángulo rectángulo, tenemos que tener en cuenta que un triángulo rectángulo también se trabaja perfectamente con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras va a ser bien elemental a la hora de demostrarlo. Procedemos entonces para nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestro caso, lo que vamos a hacer va a ser determinar las distancias que hay desde A a B. Esa va a ser nuestra primera distancia y le vamos a colocar distancia 1 desde A a B. Eso va a ser lo primero. Segundo, va a ser distancia 2 que existe desde A a C. Esa sería como la segunda distancia. Y nuestra tercera distancia sería desde B hasta C. Si lo podemos ubicar de otra manera, podría ser desde C a A, estamos hablando de la distancia 2, es decir, como darle vuelta. Y si estamos hablando de la distancia que existe de A a B, estamos hablando de la misma de B a A. Entonces, en ese caso, pues solamente hemos formado las parejas posibles. Entonces, empezamos con nuestras distancias. Decimos, distancia 1 va a ser igual de A a B, ok. Recordemos la fórmula de la distancia, que dice x sub 1 más, menos, que es menos, x sub 2, corrijo, es menos, al cuadrado, y aquí es más, y sub 2 o y sub 1, ahí como usted quiera, menos y sub 2 al cuadrado, y todo esto dentro de una raíz. Esa es la pequeña fórmula de la distancia la que estaremos utilizando para demostrar nuestro ejercicio. Entonces, en términos prácticos, solamente vamos a sustituir los valores. En este caso, para el término de A y de B, vamos a identificar el punto A. Identificamos que es 3,7 y el punto B, porque es el que estamos utilizando, es menos 3, menos 1. En ese sentido, entonces tenemos ubicado que x sub 1 es el valor de 3, y sub 1 es el valor de 7, y acá x sub 2 y por acá y sub 2. Entonces sustituimos en nuestra fórmula. Vamos a encerrar esto por acá porque solo son datos adicionales que estaremos utilizando dentro de la fórmula. Entonces tenemos que la raíz de x sub 1, en este caso es el valor de 3, entonces dentro del paréntesis colocamos 3 menos el valor de x sub 2, que en este caso lo tenemos como menos 3. Podemos observar que en este caso es negativo, entonces si es negativo vamos a utilizar un paréntesis adicional para obtener este dato. Entonces aquí sería menos 3, paréntesis, al cuadrado, más este menos es de fórmula y este es del dato, por eso estoy utilizando como un paréntesis adicional. Y menos y sub 1 tenemos el valor de 7, menos y sub 2, otra vez tenemos un dato negativo, entonces vamos a utilizar un paréntesis adicional y todo esto elevado al cuadrado. De esa manera, entonces continuamos con el proceso, que sería raíz 3, aquí en este caso se nos convierte en una suma, entonces aquí tenemos 3 más 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Menos por menos da más y simplemente obtenemos los 3. Luego tenemos más 7
menos por menos da más 1, y tenemos entonces todo esto elevado al cuadrado. Proseguimos y aquí nos quedaría 3 más 3, esto es 6, elevado al cuadrado, más 7 más 1 es 8, elevado al cuadrado. De esta manera entonces ya casi terminamos nuestro ejercicio y nos queda entonces que raíz de 36 más raíz de, 8 al cuadrado es 64. Acá 6 al cuadrado es 36 más 8 al cuadrado es 64. Y sumamos 36 más 64, en ese caso nos da 100. Y de esta manera entonces obtenemos que nuestra distancia 1, la vamos a ubicar por acá, vamos a decir que nuestra distancia 1 es igual al valor de la raíz de 100. En este caso, pues la raíz de 100 ya sabemos que es 10 unidades. Le vamos a colocar 10 unidades. Entonces tenemos que la distancia es 10 unidades. Tenemos nuestro primer resultado. En el caso de nuestro segundo resultado nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos entonces la distancia 2 que comprende el valor de, la recta que va desde A hasta C, es decir, desde el punto A hasta el punto C. Para ello ubicamos nuestras coordenadas que vamos a tener disponibles. Y claro, procedemos a la fórmula que dice distancia 2 desde el punto A a C va a ser igual a la raíz de x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más todo eso. Bueno, la fórmula ahí estaría de más, pero para irnos ubicando. Entonces, tenemos que el punto A es igual a 3, menos 7, lo tenemos ubicado por acá, y el punto C dice que es 3, menos 1, este de acá. Identificamos x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. A partir de que tenemos identificados nuestros datos, empezamos a sustituir. X sub 1 en este caso es 3 menos, que es de fórmula, y acá en este caso como es positivo simplemente colocamos el número tal cual sin necesidad de un paréntesis. Entonces nos queda 3 menos 3, todo eso elevado al cuadrado más, que es de fórmula, y acá tenemos y sub 1, que en este caso es el número 7, entonces colocamos 7 menos, que es de fórmula, y tenemos menos 1, que es y sub 2. Entonces, como el dato este de acá es menos, vamos a utilizar un paréntesis adicional para dejar claro que este menos es de fórmula y este menos es de dato. Procedemos entonces con la ley de los signos y también con las operaciones. 3 menos 3 es igual a 0, entonces nos queda que 0 elevado al cuadrado más 7 más 1 elevado al cuadrado. Es decir, 7 menos por menos da más 1, simplemente se baja, y acá 0 al cuadrado pues desaparece, ya no nos sirve, o sea, ya no es muy significativo dentro de nuestra operación. Tenemos 7 más 1 es 8, y todo eso elevado al cuadrado. De esta manera entonces nos quedó el número 8 elevado al cuadrado, y podemos observar algo bien característico, que cuando hay una raíz que es exactamente el índice con la potencia, entonces se cancela y se extrae la base, que en este caso es el número 8, y tenemos que la distancia 2, es decir, esto de acá, la vamos a encerrar por acá, sería distancia 2, va a ser igual a 8 unidades. De esta manera entonces ya tenemos nuestra segunda distancia, que son 8 unidades. Entonces vamos a proseguir con nuestra tercera distancia. Para la distancia 3 podemos observar acá, dentro de lo que habíamos obtenido al principio, que va desde el punto B hasta el punto C. De esa manera tenemos distancia 3, va a ser igual desde el punto B hasta el punto C, ubicamos la fórmula, que es la que nos está guiando por el momento, también ubicamos los datos que tenemos disponibles, es decir, del punto B tenemos la coordenada en menos 3, menos 1, que sería todo esto, del punto C tenemos toda esta coordenada y ubicamos de nuestro primer punto, es x sub 1 es menos 3, y sub 1 es menos 1, y así sucesivamente con el otro dato, x sub 2, y sub 2, de esta manera ubicamos en nuestra fórmula. X sub 1 tenemos que es el valor de menos 3. En este caso no voy a utilizar paréntesis porque no hay otro signo antes de él, entonces no es necesario. Simplemente ubicamos menos 3
menos, que es de fórmula, y ubicamos el valor de x sub 2, que en este caso pues sería el valor de 3, ubicamos menos 3, ya no voy a usar otro paréntesis, ya que este es positivo. Si fuera negativo, entonces colocamos menos, paréntesis, menos, para dejar claro que existe el valor, el signo del dato y el signo de la fórmula. Todo eso elevado al cuadrado más, paréntesis, el valor de x sub 2, perdón, y sub 1, perdón, acá, ubicamos entonces y sub 1 sería menos 1, menos, que es de fórmula, y tenemos ubicado que es y sub 2 igual a menos 1. En este caso, si ubicamos todo esto entre paréntesis para dejar claro que este es de fórmula y este pertenece al valor del dato. Entonces, operamos todo lo que está dentro del paréntesis. Acá menos 3 es menos 6, todo eso elevado al cuadrado, más de fórmula, menos 1 solo lo bajamos, menos por menos da más, 1 se extrae del paréntesis, todo eso elevado al cuadrado. Menos 6 al cuadrado, recordemos que cualquier número, ya sea negativo o positivo, si está elevado a una potencia par, en este caso al cuadrado, se nos va a convertir en positivo por la ley de los signos. Es decir, menos 6 por menos 6 es como que tengamos menos por menos da más, 6 por 6, 36. Y en este caso, pues, en esto simplemente es una resta, 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0. De esta manera, entonces, 36 más 0, pues, el más solo lo coloqué de fórmula. El 0 en realidad no es ni negativo ni positivo. Y raíz de 36 nos da 6 unidades. ¿Qué es lo que en realidad se necesita? Nos está pidiendo que demostremos si todas estas distancias, es decir, todo esto que hemos calculado, está formando un triángulo rectángulo. Para saber si es un triángulo rectángulo necesitamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice de la siguiente manera, que la distancia más larga, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a sumar sus catetos al cuadrado, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Pero dentro de nuestro ejercicio, ¿cómo ubicamos o cómo sabemos que sí se trata de un triángulo rectángulo? Fíjense bien, el C va a ser representado por la distancia más larga, es decir, la que tenga más unidades, y los otros dos van a ser representados por las que tengan menos unidades. Vamos a elevarlas al cuadrado e ir operando según nos pida la fórmula del teorema de Pitágoras. Procedemos entonces. 10 unidades, ya no voy a necesitar la U, simplemente voy a proceder con los datos, es decir, 10 unidades es la más larga de todas ellas, es decir, la más grande. Entonces acá nos quedaría 10, que es el valor de C, y eso lo elevamos al cuadrado. De esta manera, lo mismo por acá, el número 8 elevado al cuadrado, más lo mismo por allá, que sería 6 elevado al cuadrado. Demostramos 10 al cuadrado es igual a 100, 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, 100 es igual, y acá se me tiene que cumplir la igualdad. Si no se me cumple, entonces eso significa que estos tres puntos no conforman un triángulo rectángulo, sino que podrían formar un triángulo oblicuángulo, un triángulo isósceles, un triángulo equilátero, qué sé yo, viceversa. Pero en este caso, el teorema de Pitágoras nos tiene que dar una igualdad en ambos miembros, es decir, 64 más 36 es 100, y si esto se cumple, es decir, la igualdad se cumple, significa que sí es un triángulo rectángulo, porque hemos obtenido a través de las operaciones del teorema de Pitágoras una igualdad. Entonces vamos a decir que los datos sí cumplen la condición. Sí cumplen la condición. De esta manera ya demostramos que sí se forma un triángulo rectángulo. Recordemos que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que posee dos ángulos agudos y un ángulo recto. A partir de ello, también el triángulo rectángulo es el único que puede trabajar el teorema de Pitágoras. Si los ángulos interiores de un triángulo no son todos, es decir, iguales, o puede hacer que no tenga un ángulo de 90 grados, entonces ese triángulo ya no es rectángulo, sino que pasa a ser un triángulo oblicuo ángulo, trabajando con ángulos.
Trabajando solamente con los lados, existen los triángulos equiláteros, los triángulos isósceles, y ahí también existen lo que es los triángulos oblicuángulos que van a ir cambiando de ángulos. En este caso, entonces, ya terminamos nuestro ejercicio. Recordarles que para la aplicación no es específicamente esta misma, sino que puede variar un poquito dependiendo qué es lo que les estén solicitando. Hasta acá con este video.